porque acá somos una familia. ¿No? Y la pasamos bien y cuando hay comida peleamos por la comida y nos sacamos la comida de las manos, ¿no? Pero así son las familias, ¿no es cierto? Las familias somos así. Pero decía, la célula es una familia y tú no asistes a una familia, tú perteneces a una familia, ¿no es cierto? Entonces nosotros pertenecemos a esta célula porque pertenecemos a esta familia, ¿no? Y somos miembros de una familia, ¿no es cierto? Entonces no somos asistentes porque el asistente solo consume y el miembro es parte de, ¿no? Y nosotros somos parte de una célula. ¿No? Y me gustaba porque esta explicación que daba un pastor decía, el miembro se compromete a su familia y a su célula, ¿no? Y yo siempre viví ese compromiso con la célula en la que me tocó estar, ¿no? En la iglesia en la que estaba, motivaban el crecimiento de las personas, y eso está bien, ¿no es cierto? Porque hay tipos de célula, ¿no? Y hay una célula evangelística, que es la que, como esta en la que estamos, que la gente evangeliza, que pueden venir nuevos y todo eso, y son bienvenidos, y hay una célula de discipulado, porque los temas son mucho más profundos, ¿no? Entonces, a mí no me gustaba, no necesariamente pasar una célula de discipulado, porque después la célula en la que estuvo se convirtió en una célula de discipulado, pero con el mismo líder y con la misma gente, ¿cierto? Entonces uno se identifica con eso y llegas a establecer un lazo tan cercano y tan sólido que te cuesta mucho desprenderte de él, ¿no? Es como que te digas ya, esta no va a ser tu familia, ¿no? Y tus papás no van a ser tus papás o tus hermanos no van a ser tus hermanos. Eso para mí es imposible, ¿no es cierto? Entonces, me gustó esa explicación que dieron. Mira, el otro día estaba escuchando también un pastor que decía, ¿no? Imagínate que tuvieras el poder de ver el futuro, ¿no? Imagínate que tuvieras el poder de ver el futuro, ¿no? Y supieras que esa persona con la que tú estás hablando hoy, mañana va a tener un accidente y va a morir. Pero tú no le puedes decir que mañana va a morir. ¿Cómo le predicarías a esa persona? ¿Qué le dirías a esa persona? No puedes, no puedes, ¿me entiendes? Entonces, esta persona decía, lo que tú estás predicando, ¿le sirve a esa persona? Y me hizo pensar mucho porque a veces nosotros predicamos y está bien predicar de la bondad de Dios, de acá en la tierra, de cómo Dios nos bendice acá en la tierra. Pero lo más importante que tú y yo tenemos es, digamos, la decisión más trascendente que tú y yo tenemos que tomar es dónde vamos a pasar la eternidad, ¿no? Porque la vida en este mundo es muy cortita, muy pasajera, ¿no? El tema es la eternidad, ¿dónde la vas a pasar? Y este pastor decía, ¿qué le dirías, no? ¿Qué le dirías? ¿Qué cosa le dirías? ¿Qué le dirías de Dios? ¿Cómo le hablarías de Dios? ¿No? ¿Qué le predicarías? ¿Le dirías esfuérzate y sé valiente, Dios te va a bendecir? Dios... No, no, o sea, nuestra predicación ya tiene que pasar a otro nivel, ¿no? Y empezar a hablar de la eternidad. ¿De dónde quieres pasar la eternidad? ¿Qué pasa si hoy día el otro día estaba escuchando las noticias y había un señor que estaba sentado en la puerta de su casa, en mi país, porque hacía mucho calor y ahí no hay aire acondicionado, las casas usualmente no tienen aire acondicionado, se había sentado en la puerta de su casa, vino un carro, lo atropelló y lo mató. Entonces, tú no sabes lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie conoce lo que va a pasar saliendo, cruzando la puerta de mi casa. Nadie lo sabe. Entonces, por eso es importante que entendamos que es momento de predicar sobre lo trascendente, ¿no? Sobre lo que trasciende. No sobre lo inmediato, sino lo eterno. Tenemos que empezar a decirle a la gente la importancia de enfocarse en lo eterno, ¿no? En lo que no es pasajero, en lo que no es lo que no es de corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? Entonces, mi líder decía, la decisión más importante que alguien puede tomar en la vida, me decía Alberto, la decisión más importante que tú puedes tomar en la vida no es con quién te vas a casar, no es que vas a estudiar, ¿no? No es si vas a emigrar a otro país, ¿no? Yo me acuerdo cuando también tomamos la decisión con Moni de venir, ¿no? Fue una decisión trascendente e importante. Pero ni aún esa es la decisión más importante que tú y yo podemos tomar. La decisión más importante que vamos a tomar en la vida es dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Esa es la decisión más importante que vamos a tomar. Y la peor desgracia que podría experimentar cualquier ser humano,
lo peor que podría pasarle a alguien es pasar la eternidad fuera de Dios, ¿cierto? Fuera de Dios, pasar la eternidad fuera de Dios, alejado de Dios, eso es lo peor que te podría pasar. Eso es lo peor que nos podría pasar. Y en función a ese criterio, tiene que ir nuestra predicación. En función a eso, ¿cierto? La gente dice que estamos ahora en los tiempos finales, ¿no? Las señales que habla el Apocalipsis se están cumpliendo, ¿no? Dice que es la etapa de inicio de dolores, ¿no? Así lo llama el Apocalipsis, ¿no? Y de hecho, ciertamente estamos en esos tiempos finales, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en la eternidad, en dónde vamos a pasar la eternidad. Si tú te encuentras con alguien, hoy día una persona me decía, yo no creo en las iglesias, me decía, ¿no? Yo creo en un Dios eh, que, que te ama sin condiciones. Y tenía un principio cierto, ¿no? Yo le decía, ciertamente Dios es un Dios que te ama y no te pone condiciones, ¿no? Porque así como tú tienes pecado, yo también lo tengo. Y Él no me condena a mí, ¿cierto? Y mi pecado no es más leve que el tuyo ni viceversa, ¿no? Porque la Biblia no habla de categoría de pecados, ¿no? No habla de pecados leves, pecados graves y pecados muy graves, no. Pecado es pecado. Pero Dios ama al pecador, pero dice que aborrece el pecado, ¿cierto? Dios aborrece el pecado, pero nos ama a nosotros, ¿no? Nos ama a nosotros y muestras de su amor Él nos da siempre, ¿no? Siempre nos da muestras de su amor. El despertar es una muestra de su amor. El tener un techo donde dormir es una muestra de su amor, ¿cierto? El tener un plato de comida, y nosotros tenemos más que eso, ¿no? Sobre todo los miércoles, ¿no? Pero eso es una bendición, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no es consciente de eso, ¿no? Y anda afanada por cosas materiales, ¿no? Y anda afanada en el futuro, ¿no? En el futuro de sus hijos, y su presente se va, ¿no es cierto? El tiempo no espera, el tiempo no espera, ¿no es cierto? Y lo que hiciste ayer ya no lo vas a hacer hoy. Lo que pasó ayer ya no va a pasar hoy necesariamente. Tenemos que empezar a entender que no podemos seguir perdiendo el tiempo. Y Dios ponía esto en mi corazón, que el mensaje que tú y yo tenemos que buscar dar o que intentar dar o que empezar a dar es sobre la eternidad, sobre cómo Dios nos ama tanto que Él quiere que volvamos a su hogar, de donde salimos. Dice que nosotros no pertenecemos acá, al origen, a sus brazos, donde Él está, ¿no es cierto? A su casa, a su casa. Entonces, Dios me hizo pensar en esto y Él puso en mi corazón que a partir de este tiempo tenemos que empezar a ver nuestra manera de hablar o nuestra manera de predicar en función a dónde vamos a estar en la eternidad y a dónde va a estar la gente en su eternidad, ¿cierto? Dios nos bendice acá, ¿cierto? Dios nos bendice acá. Pero el hecho de que tú tengas cosas acá no necesariamente asegura que tú vas a pasar la eternidad con Él. Y de eso tenemos que ser bien conscientes, ¿no es cierto? Yo creo que Dios nos está formando, ¿no es cierto? El hecho de que todos estemos acá es porque Él nos quiere formar, porque nos ama tanto que quiere formarnos y quiere prepararnos para cumplir el propósito para el cual fuimos escogidos. Porque no es casualidad que estemos acá, no es casualidad, ¿no es cierto? Bernie, no es casualidad que estés acá. Tú no estás acá porque Desiree te invitó, ¿no es cierto? Dios utilizó la vida de ella para que tú vengas acá. Él te quiere acá. Y a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, ¿no? Y Dios quería que escuchen esto, ¿no? La celebración del Día de la Madre fue un pretexto de Dios para que ustedes estén acá, ¿cierto? Y eso hay que darle gracias a Dios. Dios es tan bueno y tan maravilloso que Él utiliza situaciones y circunstancias que quizás de otra manera no lo hubiéramos visto así, ¿no? Porque ellos pudieron decir, no, yo tengo mi célula el jueves, ¿para qué voy a ir 2 células? No, pues no. Pero no, Dios quiere decirnos algo, ¿no? Dios quiere decirnos algo. Y tenemos que empezar a hablar ya del reino de Dios que vamos a experimentar cuando pasemos a sus brazos, ¿no es cierto? Cuando pasemos a la eternidad. Espero que no sea pronto, pero vamos a pasar, ¿no? Y va a ser un... ¿No es cierto? Entonces, tenemos que... No tanto, ¿no? Pero
Pero, pero tenemos que estar preparados y tenemos que preparar a la gente para eso, ¿cierto? Está bien hablar de la bendición de Dios en la tierra, cómo Dios te bendice con un trabajo, cómo Dios te bendice con tu familia, cómo Dios te bendice con las peticiones de tu corazón. Hoy está bien, pero más importante es hablar de dónde vamos a estar cuando partamos de este mundo. ¿Dónde quieres estar? ¿Con Dios o sin Él? ¿Cierto? Y eso es muy importante. Nos gusta hablar del amor de Dios, del perdón de Dios, de cómo Dios nos bendice en esta tierra. A todos Dios nos bendice, ¿no? A Dios nos ha bendecido con trabajo, con familia, ¿no es cierto? Con una casa. Ya con eso, como decíamos en algún momento, ya con eso somos más que bendecidos. Eso es más que bendición y más que, o sea, es más de lo que merecemos, mucho más de lo que merecemos, ¿no es cierto? Y esas son cosas que ciertamente alcanzamos de parte de Dios aquí, ¿no es cierto? Pero yo creo que este proceso en el que estamos, que es un proceso de formación, que es un proceso de búsqueda de la santidad, eh, eh, es para hablar principalmente de la eternidad, de cómo Dios quiere que volvamos a sus brazos, de cómo Dios quiere que volvamos al origen, ¿no es cierto? A nuestra casa, a nuestro hogar, ¿no es cierto? A nuestra morada. Dice que nosotros tenemos morada en los cielos, ¿no? Nosotros tenemos morada en los cielos. Y eso tiene que ser nuestra motivación. No necesariamente la bendición que vamos a recibir en la tierra, sino la bendición que vamos a recibir cuando estemos en los brazos de Él, en la eternidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Esa es la decisión más importante que tú y yo podemos tomar ahora, ¿no es cierto? Y la eternidad dice que es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. La eternidad es una promesa que Dios nos hizo. ¿Y sabes cuál? Lo que más me gusta de esto, ¿sabes cuál es el requisito o la condición para la vida eterna al lado de Dios, al lado del Padre? ¿Sabes cuál es el requisito que Dios te pide? Que no peques, ¿no? Que no mientas, ¿no? Que tengas un buen trabajo, ¿no? ¿Cierto? Que ames a tus hijos. No, ese no es el requisito. Dice Juan 6:47. Jesús dice, les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Lo único que Dios te pide a ti y a mí para tener vida eterna al lado de Él es que creas en Él. Es que creas en Él. Yo le decía a esta persona, Dios no te condena. Dios solamente quiere que le creas. Dios solamente quiere que le creas. Si tú quieres, ahorita no vayas a la iglesia, pero empieza a creerle. Y para creerle tienes que conocerlo. Y para conocerlo tienes que leer su palabra primeramente. Tienes que tener una relación. ¿Cómo vas a conocer a alguien con quien no tienes relación? Nadie puede relacionarse con alguien que no conoce. Y cuando tú tienes una relación con Dios, empiezas a conocer lo que Él quiere de ti. Primero empiezas a conocer cuánto Él te ama, ¿no es cierto? Y te das cuenta que el amor de Dios es sin condiciones, ¿no? Nosotros, que somos humanos, ponemos siempre condiciones. Dios no pone condiciones. Dios no pone condiciones. El amor de Dios es incondicional, ¿cierto? Y cuando tú conoces el amor de Dios, te das cuenta lo que Él quiere de ti, porque te das cuenta que lo que Él quiere de ti es lo mejor para ti y para mí, ¿cierto? Y Él dice, no dejen de congregar. Pero si yo le digo, oye, la Biblia dice que no dejes de congregar, no, tienes que decirle, tienes que conocer a Dios. Si tú le crees, si tú lo amas, conócelo. El otro día, seguramente han escuchado esta historia que cuenta en una de sus prédicas Dante Gebel, que es la historia de un rey que dice que él le gustaba acercarse a su pueblo. Era un rey que le gustaba, es una historia, es un cuento, es una fábula, ¿no? Le gustaba acercarse a su pueblo. Y él se disfrazaba de mendigo. Se disfrazaba de mendigo y se iba a la plaza central para ver cómo vivía su pueblo, ¿no es cierto? Y dice que en una de esas vio una prostituta. Y el rey se quedó enamorado de la prostituta. Y regresó a su castillo y le dijo a su asistente que quería que venga la prostituta a su reino, ¿no es cierto? Quería que venga a su palacio. Entonces fue su asistente y le dijo, el rey quiere que vayas al reino a vivir con él. Y la prostituta no aceptó, porque dijo, yo no voy a cambiar. Yo tengo este problema y empecé con esto
y no voy a cambiar. Y fue y le dijo al rey, no quiere ir porque dice que no va a cambiar. Y el rey le dijo, no me importa si no cambia, que venga, yo estoy seguro que con el amor que yo le voy a dar, ella va a cambiar. Y dice que así fue, que cuando llegó, él no le cuestionaba nada, no le condenaba, no le decía nada, pero le empezó a dar tanto amor que ella solita empezó a cambiar y dejó sus malos hábitos. Y el mensaje aquí es que tú y yo somos como esa prostituta. Dios no nos puso ninguna condición para llegar a sus pies. A mí no me puso ninguna condición. La gente no se acerca a Dios porque piensa que Dios te pone condiciones. Que Dios te dice, oye, tú no puedes venir a mis pies porque tú haces esto, tú haces lo otro, tú eres así, así. Dios no hizo eso conmigo ni contigo. Y nosotros somos como esos pecadores que vamos a cambiar producto del amor que recibimos de Él. No es a la inversa. Recibimos amor y cambiamos. No es que cambiamos y Dios te da amor, no. No nos pone ninguna condición. El amor ciertamente transforma. El amor transforma. El amor transforma. Entonces, para enfocarnos en la eternidad, en nuestro lugar al lado de nuestro Padre, tenemos que empezar a crecer, tenemos que empezar a madurar, ¿cierto? A madurar en nuestra fe, a madurar en nuestro testimonio también. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. El testimonio que damos tiene que cuidarse, tiene que atesorarse, ¿cierto? Tenemos que tener el cuidado necesario para que ese testimonio nunca sea como obstáculo. A veces el testimonio que damos es un obstáculo, ¿no? Y la gente dice, mire esos cristianos, cómo hablan así, se emborrachan, se pelean, se gritan, se pegan. Mire esos cristianos, cómo le pegan a sus hijos. Tenemos que cuidar el testimonio también. Y eso es parte de madurez también. Y también tenemos que madurar en nuestro conocimiento. Y esto habla de lectura de la palabra. Quizás el día a día nos engaña y nos dice, oye, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para hacer mi devocional, no tengo tiempo para orar, ¿no? Pero sí tenemos tiempo para otras cosas, ¿no? Tenemos tiempo para otras cosas. Entonces, la maduración habla de madurar en nuestra fe, madurar nuestro testimonio, madurar nuestro conocimiento, ¿cierto? Todo eso para alcanzar madurez espiritual. Y la madurez espiritual se manifiesta de tres formas, ¿ok? De tres formas. Y para pasar a una, tienes que ir por la primera, o sea, no es que las tres a la vez, ¿no es cierto? Son, ¿cómo se dice? Progresivas, ¿no es cierto? Tenemos que aprender tres cosas cuando conocemos a Dios, ¿no? La primera cosa que tenemos que aprender es aprender a amar, ¿no? Aprender a amar, pero no como el mundo ama, ¿no? Bueno, lo que el mundo hace no es amor, ¿no? Sino como Dios ama, ¿no? Y esto es bien importante porque a veces pensamos que sabemos amar y en el fondo no lo sabemos, ¿no? Dice que quien no tiene a Dios no sabe amar. Quien no tiene a Dios no sabe amar, porque la Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Dios no tiene amor, Dios no da amor, Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Entonces, y el amor de Dios o el amor que viene de Dios o el amor del que estamos hablando es un amor verdadero. No es un amor fingido, es un amor verdadero, ¿no? Es un amor que no pide nada a cambio, ¿no? Es un amor que no pide nada a cambio. Cuando yo le entregué mi vida a Dios, Dios no me pidió nada a cambio. No me dijo, oye, tienes que dejar esto, tienes que dejar el otro, ¿no? No, no te dice que cambies, no te pide nada a cambio, ¿no es cierto? Cualquier cosa fuera de Él no es amor. Primera de Juan 4:8 dice que Él es amor, ¿no? Él es amor. ¿Y cómo es el amor verdadero? El que viene de Dios, ¿no es cierto? Y eso está en 1 Corintios 13, 4 al 7, ¿no? Que habla del amor es paciente, es bondadoso, no es jactancioso, ¿no? No es orgulloso, no sé. Todo eso que es tremendo, que ahora lo vamos a hablar también, ¿no? Porque este pasaje, que son del 1 Corintios 13, del 4 al 7, da 14 características del amor. 14, ¿cierto? Y lo que entendía hoy es que para tener el amor de Dios necesitamos tener las 14. Las 14.
No es una tarea fácil, ¿no? Si no tienes una de esas, no es el amor de Dios, ¿ok?